What the f, man. Hola, soy Rich. El vídeo de hoy es un vídeo increíble que tenía muchísimas ganas de subir porque estamos con un antiguo militar que ha servido en las fuerzas del ejército filipino, ha estado en diferentes misiones y operaciones reales, viendo cosas realmente duras que ahora mismo nos estará contando. Él concretamente era el paramédico de su equipo. En sus manos estaban la vida de 8 operadores que iban en su escuadra, más otros 8 con los que normalmente también operaba, por lo cual en las misiones en las que hacía operaciones tenía unas 16 personas al cargo que dependían básicamente de que él estuviera operativo para poder curarle. Como ya nos contará luego, ha estado en diferentes situaciones reales que creo que son muy interesantes de escuchar, pero sobre todo nos va a explicar cuál es su kit médico, es decir, él lleva un kit totalmente operativo y funcional en el combate real, algo muy interesante, ya que a mí siempre me ha gustado el tema médico y sobre todo la medicina de combate, siempre me ha interesado muchísimo, por lo cual creo que es muy interesante traer a una persona que realmente ha estado operando en conflictos reales, así que vamos con ello. Algo muy importante es entender que él es un profesional, tanto en las operaciones que ha estado en el país de Filipinas, como ahora que se dedica a ser instructor de tácticas médicas de combate. Tiene muchísima formación, nos va a decir qué formación tiene para que veáis un poquito cuáles han sido sus ramas formativas y sepáis de dónde ha sacado los conocimientos que tiene, además de la experiencia, que yo creo que en ese mundillo es lo que más te da. Algo interesante de su loadout es saber la configuración y el porqué de cada cosa, saber dónde está cada objeto y cada material que utiliza, nos lo va a ir enseñando, pero sobre todo es muy importante entender que nosotros hacemos airsoft, es decir, lo que llevamos es por diversión y yo llevo aquí el cargador porque ves divertido disparar bolitas, pero todo lo que lleva él es totalmente funcional y está puesto por un motivo para el fuego real y para el combate real. Esto cambia muchísimo, pero es muy enriquecedor, yo creo, traer esto al canal para que lo veáis. Yeah, hi, I'm me. My first name Matt, and yeah, I was in the Philippine Army for a couple of years. I've trained with the emergency response unit of the Army, specifically the Army Reserves, the active reserves. Now, the active reserves in the Philippines, they do operations all the time, particularly because the Philippines is one of the most hard hit in terms of environmental disasters in the world. The 3 biggest storms in recorded history have been in my country. I was with the Wilderness Search and Rescue Philippines, and this is the only organization, as far as I know, that operates directly with the Philippine Army, Marines, Coast Guard, and whatnot. So, apart from my military experience, I also did a civilian side search and rescue that operates directly with them. I'm also an instructor for both of those, the Army and Wilderness Search and Rescue Philippines, and I was also an instructor for the Emergency Rescue Association of the Philippines, particularly in urban search and rescue. So collapse structure rescue, earthquakes, things like that. I've also done that. Apart from that, I did a lot of more medical training from the United States. Él ha estado en operaciones reales donde ha habido heridos con armas de fuego. Es verdad que esta parte tiene que tener cuidado con qué decir y qué no, porque al final hablamos de temas muy delicados relacionados con ejércitos del mundo, por lo cual él lo va a contar con el máximo cuidado que pueda, informando, divulgando, siempre por supuesto bajo sus límites, y lo que él quiera contar está bien y lo que no también. Well, I'll just tell you the last operation I was in was a search and rescue mission for a plane crash, and the plane crashed in a part of the Philippines that was so heavily dense with jungle that literally no one kind of lives there. It's so dense that every step you take you're using a machete to cut the trees. That's how dense it was, and I was there for like 5 days at a time per run, and that's 5 days in the jungle surviving off of your backpack looking for a plane crash. The thing is, in the Philippines we have a lot of active problems like rebels. We have communist rebels in the north. We had ISIS in 2017 in the south. There's a lot of areas that are like absolutely nothing is going on, but in areas like that where the inhabitants are very minimal, you run a major risk of running into units like that. Que realmente supone un peligro para los militares que van a esas zonas. Independientemente de que sea para curar civiles, se exponen ya que son un blanco fácil para los enemigos que sí que están acostumbrados a esas áreas. Aunque vayan a ayudar a un avión que está estrellado de civiles, en el momento en el que pasen por delante de un grupo rebelde o de un grupo del ISIS, van a ser carne de cañón, ¿no? Yeah, they're just basically going to shoot you. So essentially I was attached with an infantry unit from the Army. So I had a squad of 8, and then I had another squad of 8, and I was the medical chief for the 2 squads because... And if you die? Then they die. Man, la vida de 16 operadores dependía de él, de su mochila y de sus conocimientos. Si él caía, no había nadie que pudiera curarles. Pretty much. I mean, a lot of the guys I know, they know first aid, but it's not the same when you're there for 5 days and, you know, you have to prolong the care.
That is a lot. Did you get shot fired? Essentially, we did encounter, but not directly. We didn't get direct fire per se. There was fire. There was shooting. No one died in my team. We did not want to engage because the protocol for that one was to find the crash, not exactly engage them. So imagine you're there at night, in the middle of the night, so you have to set up camp. Sin visores nocturnos, en mitad de la noche, en la selva filipina, teniendo que sobrevivir 5 días con todo lo puesto y sin absolutamente ningún tipo de apoyo, chavales. Teniendo que tener muchísima disciplina de luz, porque además de ir a estar salvando civiles que se han extraviado a un avión, tenían que estar pendientes de que ninguno de sus movimientos o ruidos o luces atrajera a rebeldes que quisieran matarles. Yeah. There was actually a funny story. It's a funny thing that happened to us because we were trying to make water right now. Obviously 5 days, you can't bring 5 days of water into the mountain. So thankfully we came in at the time of a massive typhoon. So that was kind of but at the same time... Whoa. In the same time you were finding a plane, there was a typhoon. Yeah. O sea, a la vez que estaban en esta misión había un tifón activo en Filipinas. O sea, no solamente basta con que estuvieran ahí, sino que además había un tifón. Yep. What the f, man? Yeah, like it was so... The reason why we were deployed as a lot of land units was because the helicopters couldn't freaking move. What? Because there was a typhoon, so we couldn't get the helicopters in. That's crazy. Yeah, and it was pretty funny because we were trying to survive and we were collecting rainwater from the trees. Not exactly the best idea on the first few hours. Obviously, you want to wait until you're actually sure that the rain is relatively clean. And it was really funny because we were boiling it so that obviously we could drink it, and we were trying to keep it light discipline as dark as possible. And ironically, a scorpion entered our water. No. And we drank it and we didn't know it was there. We found out when the last person took a sip and there was like a dead sharp scorpion thing that was like poking his mouth. O sea, consiguieron acumular agua y sin darse cuenta se metió un escorpión venenoso y totalmente mortal dentro del agua. We were just drinking and then we were like, what the fuck? This is my primary operations thing when I'm treating another patient, right? Every soldier technically has their own IFAC, and mine would be here in the back, this little pouch. Todo lo que sería necesario que un operador, un compañero suyo usase para ayudarle lo lleva aquí atrás. Pero realmente en el frontal lo que lleva es todo lo necesario para él atender a una víctima en una primera instancia. Yes. Essentially, this is my blowout kit. So the reason why I got the 511 Flex is particularly for this, so that I can actually use it, kind of take what I need, look and see, and then from there I can put it back or whatever it is I need. That's actually another reason why I bring a dump pouch, because the dump pouch is generally where I would put all of my trash. One of the things that is part of my protocol is I don't leave anything. You know, you're in a battlefield, you're shooting, you're doing stuff. When I treat the patient and I extricate as much as possible, I am not leaving trash. I am not leaving any evidence that I was there. Por lo cual es muy importante para él el dump pouch, llevar un buen dump pouch que pueda cerrarse. Fijaos en la calidad. Fijaos que es un down pouch muchísimo más rígido de los que se suelen ver en Airsoft, como tenemos aquí, que es una tela. ¿Por qué? Porque es muy importante que nada de lo que él utilice se caiga. Apart from the reason why I got this, it also runs 2 AR pouches. I have 2 AR pouches. I can run it here. This one is kind of like my flexible one. It's a tourniquet right now because I'm not carrying AR, but if I do have an AR, I'm putting one more in here. Recordad que él era una parte muy esencial de su pelotón, por lo cual nunca jamás se iba a posicionar en primera línea, sino siempre atrás para dar cobertura a los posibles heridos. Lo cual, digamos que en su prioridad, por supuesto, no es llevar cargadores ni munición, pero sí tiene espacio para 3 en caso de necesitarlo. Yes. Ahora él, de hecho, lo que lleva ahí es otro torniquete para llevar más. And I have a backup one here. This is where I put my tourniquet, but it serves the same purpose. If I need an AR, I can get one more here. Because I only have 3 pistol mags, I'm going to run that here on my belt. But if I need more, I'll put 2 here. But right now, I have my pulse oximeter, I have my Ripper. Esto es algo muy interesante, sirve para cortar todo tipo de cuerdas y de diferente material. El pulsioxímetro, por si alguien no lo sabe, sirve para medir la saturación en sangre de una persona. Solo es una de las primeras cosas que se le pone al paciente, se le suele colocar en un dedo. Si tiene las uñas pintadas se debe quitar. I'm a bit of a lazy person, so I like when I use it to count the heartbeats instead of me. With the gloves, I carry clears, if not blue, if not tan. It's the black. They're nice in terms of how they look. You look cool. But in terms of how they work, no. Because I can't see the blood. I can't see things like other fluids, bodily fluids. Por si hay pacientes alérgicos al látex, se suelen utilizar también guantes de nitrilo. Everything that I have, if you notice, it's all zipped up in a
plastic, anti-diarrhea. Your team's gonna thank you. But you get diarrhea, dude, it's not a good day, especially if you're in an op. Not to mention you'll be extremely dehydrated. Another thing that I carry, a basic, you know, over-the-counter medical stuff, because you know, it happens. People will get a headache, especially your guys. They don't sleep. You guys are in the jungle. They'll ask you, man. They will ask you. They'll come up to you and they'll be like, "Hey, man, you got a paracetamol?" And you say no. What kind of medic are you? Yeah. I also carry this one. Oops, sorry. Esto es un tubo básicamente por si un soldado se queda sin respiración. Es un tubo que se intuba por la nariz para que pueda respirar y poder suministrarle aire. Algo que me ha estado enseñando muy interesante, ¿no? Para, al final tiene muchísimo material, pero por resumir, tiene aquí por ejemplo unas vendas que tienen una medicina especial. Son vendas comprimidas, es decir, hay muchísimos metros de venda comprimido en un único paquete totalmente estéril, pero además tiene una medicina que hace que la sangre se coagule para que la hemorragia se detenga. También tiene vendas comprimidas sin esa medicina. El motivo de a veces no utilizar este vendaje es que tarda unos 30 segundos en hacer efecto y en 30 segundos una hemorragia severa puede acabar en la muerte, por lo cual él prefiere a veces tirar de una venda normal y hacer una buena compresión y luego tirar a ir al torniquete que estar perdiendo el tiempo en utilizar esta. Y luego también nos ha enseñado unos parches para el neumotórax. El neumotórax es una herida en una zona que pille el pulmón, por lo cual se salga el aire del pulmón y claro, todo el aire que entre de fuera directamente es muy nocivo para el pulmón, por lo cual hay que ponerle un parche para neumotórax o se puede hacer un apaño poniendo un plástico normal y 3 zonas de anclaje para que se expulse el aire, pero cuando vaya a entrar se bloquee. Es un parche ya preparado solo para eso, que es mucho mejor, por supuesto. De mercromina, de antiséptico, que lleva para cosas más del día a día, un pequeño corte, una manta térmica, muy importante. Obviously. The thing is, with this, you have to be extremely careful where you're going to use it. If you're using it in the snow, be careful, because your patient will sweat. And this does not permit liquid to leave. So when that sweat's gonna freeze again and he's gonna die. I've been in cases where I've got hypothermia and it was part of our training. It was the hypothermia test and I kind of failed the first try. I passed the second one, so that's nice. But the first try I failed, particularly because they would leave us in the water for the whole night. Like, we were in the mountains, they leave us in the water, it's like 10 degrees in the water all night. That's one of the reasons why this thing is useful, but you have to pair it with something. In my kit, I do have like the, you know those little things that when you crack them, they heat up? That's super useful. You run that on someone's armpits and you put the blanket, they'll be fine. Duct tape is life. Algo importante de la cinta americana, la original, la buena, es que se puede pegar y despegar todas las veces que queramos, por lo cual es esencial en los kits, sobre todo de combate, de que son cintas que tú puedes llevar pegadas a cualquier superficie, destaparlas y siguen pegando igual. Yes, among other things, not only that, you can use it to repair kit, you can also use duct tape for stitching. So you have a patient, right, and you don't want to stitch their skin, especially like here in Spain where you're not technically allowed to do it. You use the duct tape, and if you really want to make sure that it's like a stitching, you can stitch the duct tape. Algo importante también es la configuración de su primera línea, ya que él, como da prioridad a lo sanitario, no suele tener acceso a los cargadores en el chaleco, quitando un par de AR, por lo cual es interesante que nos explique también la configuración de su primera línea. Okay, so particularly for me, I'm right-handed, I'm a righty, and that's the reason why all my tools are on the right. So from trauma shears to pistol to knife, here support side, all my reload, extra tourniquet, light, always carry a light in case you need to do things in the dark. You're never in light 24/7. You have the dump pouch for everything that is like trash, whatever. So with my bag, I'm running the Tasmanian Tiger Medic Pack Mark II. I like it particularly because it's light. It's not as big and clunky as a mountain pack, and all of the stuff inside I can actually use with my other backpack, depending on my mission. So if I'm in an urban scenario or a combat scenario with a vehicle and support, this is what I'm doing. This is my kit. You may notice that there's a lot of these and a lot of forceps, and I also carry a lot of them. Tiene unas tijeras Raptor originales, son yo creo de las mejores cortarropas que hay en el mundo. Son cortarropas que pueden cortar cualquier ropa, cualquier bota, cualquier tela. Lo interesante es que llevan muchas, ¿no? Lleva aquí también las tijeras, lleva aquí muchas tijeras, forceps diferentes. Yes, the reason why I carry the forceps and the scissors is, one, I tend to lose things. I'm a bit of a dumbass. I also carry the forceps because the forceps can function. One of the old school methods that is really useful, but a lot of people forget that they can do, is if you're doing wound packing, you're literally sticking a finger into the person's body. If you can stick a finger, you can use a forceps. You can use a forceps, right?
you can still clamp an artery with. Imagine you have a gunshot wound here, and I'm sticking my finger into that and trying to dig to find the source. I go up here, I find the source. This is curved. Okay, I must stick this in and then clamp the source, and I leave it like that. It's another alternative to a tourniquet or to wound packing. It's just more alternatives. This is my vitals kit. I have everything I would need to get blood pressure, to hear, to see my patient, see what I need to see. I have an extra headlamp in here, extra pair of gloves. I have my stethoscope, I have my light. I have 2 different lights. I have this one for checking the eyes, pearl, all of that. More gloves, a ton of gloves. Fijaos cómo la lleva, ¿sí? Él mismo la enrolla, la pone lo más comprimida posible y la deja lista para poder utilizarse. If you're also kind of retarded like me, you can do this. You put it in a card, and what's cool with using That's useful. Yeah, if you put it in a card, what you can do is, if you need a new one, and then here, this is all bleeding control supplies, everything that has to do with blood. Y lleva todo tipo de vendas y diferentes utensilios, tanto vendas largas como triangulares, Tourniquet again. torniquetes. Yep, everything from a SWAT tee to everything. Algo interesante es este SWAT tee, un torniquete que nos va a explicar cómo funciona, porque es un torniquete diferente a los que estamos acostumbrados. The reason why it's called SWAT tee, it's literally stretch, wrap, and tuck. So nothing to do with it. Yeah, no. It's literally called a stretch, wrap, and tuck. It works as a tourniquet, but I would not rely on it with my life. I would rely on it as a compression dressing. I would not rely on it to occlude arterial flow. Recordad que no se puede utilizar un torniquete menos en España sin titulación, pero nos está explicando en combate, ¿no? Que cuanto más fina sea la cincha que aprieta el torniquete, más probable es que te acaben cortando el brazo, ¿vale? Yeah. Te acaben amputando la extremidad. Yes, that's Por why. lo cual sale este torniquete no para momentos tanto de salvar la vida, pero para otros momentos donde hay que comprimir, para no usar un torniquete donde existe la probabilidad de que te tengan que amputar algo, existe este de aquí. O sea, este es el mínimo tamaño que haría falta utilizar, que es un torniquete estándar, para no perder el brazo en caso de que te hagan un torniquete. Yes, anything less than this, Vale. you're probably going to lose an arm. Cualquier torniquete que se haga con un tamaño menor a este, lo más probable es que sí o sí pierdas la extremidad. Es como el, más o menos. Yeah, more or less. Yeah, the likelihood siempre. is. Yeah. Now the problem with this is that this cannot maintain the exact same pressure all the time because it's rubber. It's just a rubber. It's rubber. Yeah, it's a big ass piece of rubber. Más que como torniquete tradicional, él dice que como él lo usaría sería para mantener la presión en una zona donde estemos manteniendo la presión, en cualquier herida, donde ya haya vendas, una forma perfecta para poder atender a otra zona del cuerpo puede ser poner uno de estos torniquetes, va a mantener la presión mientras trabajas en otras zonas. Exactly. En caso de que la herida estuviera aquí, lo pondría encima, pero si me hubieran, por ejemplo, cortado la mano, lo pondría arriba para ir más a la zona de la arteria. Yes, exactly. But depends on how you're using it, right? If you want to use it as a bandage and your hand is off, I'm going to put it here, right? Okay. But that's only as a bandage. I would use a tourniquet there and then do this. Okay. But if I only have this and only this, I'm going to go higher and then you wrap. So you can imagine how annoying it is to actually put this on. Vale, algo interesante sobre sus torniquetes es que son torniquetes certificados originales, son los que utiliza el ejército, en este caso norteamericano, y por el otro lado también tiene los europeos, pero vamos, que son totalmente certificados y listos para utilizarse. Vías aéreas. Yes, this is all airway. Okay. Airway. Son dispositivos para intubar tanto por la boca como por la nariz y básicamente lo lleva todo lo relacionado a la vía aérea comprimido en un maletín. Yep, Travinas. También, fuck man, no me esperaba que estuviera tan completo su kit. Hablamos de que ahora mismo tal y como está, podría utilizarlo en el combate. Es una locura. Y como vemos también tiene sueros para utilizarse en vía intravenosa y demás. Es una pasada. Es una pasada el kit, la verdad, chavales, es una pasada. Por si tiene algún tipo de herida en el ojo, poder cubrirlo después de ponerle el vendaje. Espectacular. This one is generally all medications, anything that I would need. Recordad que en España una persona no titulada no puede usar esto, este es un profesional. Todo esto ya son medicinas. What the fuck, man. I can set up a surgical field. All of this can set up a surgical field. Lo que tiene aquí dentro es para poder crear un pequeño quirófano en mitad del campo de batalla. Tiene todo lo necesario, lo más estéril posible, dentro de que en un campo de batalla va a ser muy difícil mantener la higiene. Pero como veis, medicinas, and this one's cool. Toallitas con clorexidina. Yeah. Y todo lo que tiene aquí es únicamente para escribir y para apuntar. Como vemos, tiene otro torniquete, tiene mucho paracord por si hiciera falta también tener una cuerda buena, más torniquetes, mosquetones buenos, otra tijera. Aquí tiene un tubo para echar las diferentes agujas y demás cosas que toque
en sangre. Algo interesante que al final se nos olvidó decir con toda la explicación de su kit médico es que el chaleco que él utiliza es una copia de TMC del chaleco Slickster de Ferro Concepts. En el chaleco lleva puestas placas de nivel 3. Al final centramos mucho la entrevista en todo lo que era el kit médico, porque para mí fue una pasada poder tener a un instructor real explicándonos todas esas curiosidades. Y perdón si no me centré tanto en lo que era la configuración del kit a nivel táctico, simplemente estaba tan sorprendido por tener un kit médico real delante que se me olvidaron estos dos detalles. ¡Boom! Hay un pollo. Al final del vídeo hay un pollo entrando. Final del vídeo, ha sido un placer tener a Matt aquí. Es una persona que sabe muchísimo, que actualmente instruye a diferentes miembros del Abripac, de diferentes cuerpos del Ejército Español, al igual que diferentes policías en activo, que aprenden de sus conocimientos, por lo cual ha sido un honor y un privilegio tenerla aquí. Thanks, man. La medicina táctica es algo que me interesa muchísimo y que con suerte y con el tiempo voy a ir trayendo al canal, siempre de la mano de profesionales que puedan traer el mejor conocimiento para poder divulgar y compartir el máximo de cosas en este hobby. Dicho esto, no me enrollo más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.